Grabando, chicos. Ahora sí. Entonces, entramos a tabla periódica. Ok, tabla periódica. Primer objetivo. Objetivo 1. Conocer el proceso histórico. Exacto, muy bien. Conocer el proceso histórico. Muy bien. Decimos aquí conocer. Histórico. Ujú, de los distintos, a ver, distintos intentos por clasificar la tabla periódica, porque en sí no ha habido un solo modelo, ¿sí? Conocer el proceso histórico de los distintos modelos, de los distintos intentos, ¿no? Intentos por clasificar a los elementos químicos. Ya está. Dos. Vamos con dos. Segundo objetivo. Ubicar ¿Cuál elementos sería? químicos en la tabla periódica. Ubicar los elementos químicos en la tabla periódica. Correcto. Muy bien. Ubicar a los elementos químicos en la tabla periódica. En la tabla periódica actual. En la tabla periódica actual. Y tercer objetivo y último, ¿cuál es? Interpretar las propiedades que hay en la tabla periódica. Muy bien, es correcto eso. Interpretar, profesor, la variación de las propiedades en la tabla periódica. De las propiedades de los elementos en la tabla periódica. En la tabla periódica actual. Ya está, en la tabla periódica actual. Muy bien. Así que empecemos con el primer objetivo, ¿ya? Entonces decimos punto número 2. Tres en romano, proceso histórico. Proceso histórico. Entonces, ¿el primero cuál era? El primero es conocer el proceso histórico. ¿De qué me estás diciendo? ¿De qué me estás preguntando? No, ese es el objetivo, era Antonio. Ah, ya, ok. Claro. Histórico. Claro, porque cuando está la tabla periódica, el alumno tiene que tener el conocimiento básico, cuando está en la tabla periódica, son estas tres cosas. No solamente tabla periódica, ya, algunos elementos y cómo ubicarlos. No, es necesario conocer el proceso histórico. ¿Ok? El proceso histórico, entonces, si yo le digo que aproximadamente tiene unos 107 años, es la tabla, el diseño que tenemos, el de acá, según los números atómicos. Pero en verdad, hace 107 años se empezó a intentar clasificar los elementos químicos. No, jóvenes, no es así. La verdad tiene más tiempo, ¿ya? Un poquito más atrás, un poquito más atrás. Cuando hablamos de 1900, los años 1900 y algo, ¿qué siglo es? Siglo XX, siglo XX. 20, muy bien. 1800 y algo, ¿qué siglo es? 19. 19. Claro, muy bien, es correcto. Entonces, en el siglo XIX, chicos, en el siglo XIX,
Hay que saber esta información, que ahí fue donde se empezó a observar a los elementos. ¿Por qué? A inicios del siglo XIX, en 1800, la cantidad de elementos químicos que existía era tan poca que unos 31, 35, poquitos. Tanto que ni caso se les hacía a estos elementos descubiertos. La verdad que cuando comenzaron a pasar los 60 elementos, ya de ahí se comenzó a observar esto, ¿ya? ¿Qué propiedad tienen? ¿Cómo se relacionan entre ellos? Entonces, hay que ir al fondo, ¿no? Desde dónde empezó a observarse. Entonces voy a poner aquí, en ese año, en ese siglo, entonces ponemos aquí, para inicios, ya, para inicios del siglo, a ver, ¿qué siglo es este? ¿Qué siglo es? 21, 19. 19. Ajá, muy bien. Para inicios de este siglo, estamos hablando de la primera mitad de este siglo XIX, la primera mitad, ¿ya? Se duplicó, aproximadamente se duplicó, aproximadamente, para inicio del siglo XIX, se duplicó ¿ya? Aprox la cantidad de elementos conocidos, ¿ya? Ya. La cantidad de elementos conocidos. Elementos conocidos. Cuando te hablo de inicios, entonces podemos poner 1800, ¿sí? 1800 para la primera mitad, pasando por un poquito la mitad, 1865, ¿ya? Para 1800, la cantidad de elementos que se conocían era 31 elementos. Para este año se llegó a duplicar, casi duplicar, sí, un poquito más, 65 elementos, ¿ya? Entonces, cuando ya comenzó a pasar la cantidad, llegar a esta cantidad, ya se comenzó a considerar, estudiar a estos elementos. En el siglo XIX empezó este boom por ordenar, esta carrera por ordenar a los elementos químicos. Jóvenes, y la carrera por ordenar los elementos químicos fue tan rígida, ¿sí? Así como en las matemáticas. En las matemáticas, las fórmulas que hoy en día tenemos en las matemáticas, tanto en álgebra, en física, en cálculo diferencial, en el cálculo superior, hubo como una contienda entre los matemáticos. Ustedes habrán escuchado hablar del teorema de Cardano-Viete, ¿sí? El teorema de Cardano-Viete en álgebra, en lo que es propiedad de las raíces. Por un lado, Cardano estudiando. Por otro lado, Viete estudiando. Diferentes formas llegaron a lo mismo. ¿Se da cuenta? Y por eso que como no se le pudo dar la patente a cada uno de los dos, porque los dos habían descubierto lo mismo, entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se estableció así, ¿no? Al teorema va a pertenecer a los dos, ¿no? El teorema de Cardano-Viete. Porque los dos lo descubrieron, de diferente forma, pero lo descubrieron. Entonces, la guerra científica siempre es así. Uno busca adelantar al otro. ¿Ok? Obviamente que hay científicos que en su época pudieron tener más luz que otros y marcaron hito. Por ejemplo, Max Planck, inicio del siglo XX, 1900. Max Planck. En él se apoyó Albert Einstein. Si hubiese estado o sea, hubiese sido hecho trabajo en el mismo tiempo, hubiese habido una rivalidad, ¿no? Pero no. Muchos años después todavía Einstein recién hizo estudios y se apoyó en Max Planck, en la gran teoría del fotón, ¿sí? De los paquetes de energía. Ahora, lo mismo es acá. Como ya vieron que hay elementos, entonces a uno de ellos le dio la curiosidad, ¿no? ¿Y por qué no ordenarlos? ¿Por qué no ordenarlos? ¿Por qué no agruparlos de cierta forma? Porque comenzaron a ver que había semejanzas físicas, semejanzas químicas también en los elementos químicos. Entonces, chicos, el motor que empezó a mover a los científicos a ordenar los elementos químicos, ¿cuál fue? A ver, de lo que hemos conversado ahorita, ¿cuál fue?
¿Cuál fue, chicos? Reconocimiento. Ese es uno de ellos. Ese es uno de ellos. Ajá. Por dejar huella en la historia. La competencia. Por dejar huella en la historia. Exacto, por dejar huella competencia. en la historia. Un gran científico estadounidense, el inventor más grande de Estados Unidos, fue el inventor de la bombilla eléctrica. ¿Cómo se llamó este personaje? ¿Cómo se llamó este personaje, chicos? A ver, mientras voy escribiendo aquí. El que, bueno, estableció la corriente continua. ¿Cómo se llamó? Alba Edison, creo. Alba Tomás Edison. Alva Edison, claro, Tomás Alva Ah, ya. Edison. El mejor inventor, el más grande inventor, incluso podemos compararlo con Benjamin Franklin, pero nunca ganó ni un premio Nobel. ¿Por qué será? A ver, chicos, ¿por qué será? A ver, Porque no fue apoyado. ¿a quién más? A él creo que más le importaba el dinero que esa parte del reconocimiento. Yo creo. A ver, me dicen ahí. A ver qué vemos aquí en el chat. Claro, es una persona que le gustaba, obviamente, resaltar de esa forma. Lo que pasa que en la época de su boom de inventos, aún no había muerto Alfred Nobel. Tú sabes que a los premios